inconsciente. Termina siendo una fuerza motora, generadora de realidades. Inconsciente porque no la vemos, porque no la tenemos presente y en cuenta. Desde la astrología, la astroanamnesis nos ayuda a reconocerla con estos mapas. Tanto el mapa sideral como el de la memoria nos ayuda a entrelazar un poco esa energía inconsciente. De esta energía que se habla en lo junguiano, también en lo freudiano, que uno de los lenguajes son los sueños, y así como los sueños hablan de unas descripciones de nuestra vida y de algo que no hemos visto, no podemos quedarnos solo viviendo nuestros sueños, también necesitamos la realidad concreta. Esa dualidad que existe entre lo consciente y lo inconsciente es algo que nos permite entrelazar nuestra vida y encontrarle un mejor sentido. Pues muy buenos días a todos, bienvenidos a este espacio. Hoy vamos a hablar con Eliseo Gallardo, experto en astroanamnesis, a quien hemos tenido en este canal durante 2 ocasiones, hablando de la unión de la sideral, la tropical y la carta de la memoria. Hoy os vamos a hablar un poco del tema de la memoria inconsciente. Eliseo es ponente en el Congreso de Almas que vamos a tener en septiembre y octubre. Y ahora en pocos minutos se nos une también Enzo de Paola, con quien vamos a tener estos espacios los martes. Pues Eliseo, muy buenos días para mí, buenas tardes para ti, qué rico. Buenos días, buenas tardes aquí desde España. Un placer siempre estar contigo y muchísimas gracias por el privilegio de poder compartir con todos los oyentes. Pues previo al micrófono, Eliseo, hablábamos un poco de cómo estando hoy en un signo como es el de Cáncer, el Sol está en Cáncer, que hace subir el tono a lo lunar, hablábamos de cómo la luna termina siendo un punto focal en nuestra carta que nos permite reconocer esa energía inconsciente, darle una puerta, una entrada, que la luna termina siendo un factor muy importante en la interpretación astrológica y en el trabajo terapéutico. Sí, no sé si quieras comentarnos algo de la luna, de cómo la ves. Sí, no, estábamos señalando la casualidad, ¿no? Del hecho de que la luna ahora mismo esté en el grado 20, exactamente entrando en el grado 20, es decir, entrando en el tercer decanato de Cáncer, el Sol, que pertenece al lado de Catemoria, al decanato de Piscis, y al lado de Catemoria de Piscis, ¿no? Que tiene que ver con el inconsciente, que es un poco el tema que vamos a intentar de alguna forma pues, trasladarlo ya desde aquí. Y es que es precisamente como esas coincidencias que hacen de estos live algo muy agradable porque nos permite recoger energía del ambiente y transmitirla a través de imágenes, de frases, de ideas, de pensamientos. Lo de afuera como lo de adentro. Tal cual. Eliseo, para ti, ¿qué representa el inconsciente? ¿Qué es el inconsciente? Vamos a ver, el inconsciente, yo en principio tengo que decirte, creo que lo sabes además, me gustaría de paso agradeceros a vosotros que tenéis una formación académica como psicólogos, que a personas que no tenemos esa formación, que de alguna forma presentándonos como astrólogos podamos hablar de determinados temas que en principio pues parece que tienen que ver con áreas que la astrología no tiene por qué entrometerse, ¿no? Es decir, el inconsciente vamos a tratarlo desde una perspectiva muy arquetípica. Desde la astroanamnesis, el inconsciente se entiende como esa percepción inconsciente que uno trae de la realidad, que se convierte como una especie de mito en donde uno se ve de alguna forma como totalmente supeditado a él y obligado a reproducirlo, a representarlo. Ese mito es el mito, por ejemplo, nos vamos a la naturaleza, cualquier fruta nace con un proceso mitológico al que está supeditado. Va a tener que desarrollarse como frutal, generar unos determinados frutos, volver a... Ese es el mito en el que está atrapado cada uno de los elementos vegetales de la naturaleza. Los animales están sometidos también a su propio mito, a su propia estructura inconsciente de la realidad.
Nosotros no somos plantas, no somos animales, pero venimos de alguna forma también supeditados a una estructura completamente inconsciente de la existencia. Esa es digamos, la perspectiva desde donde observamos el inconsciente desde la astroanamnesis. Esa especie de estructura psíquica mitológica que nos va a inducir, utilizando ahora al personaje en el que nos hemos convertido, a ese personaje se va a ver inducido a reproducir un mito, una determinada percepción de la existencia, que viene inducida no solo por el contorno, por el entorno familiar, sino por algo que viene de una profundidad muchísimo mayor. Podríamos decir, en otras palabras, que ese inconsciente es como un molde que tenemos preestablecido por el hecho de nacer como seres humanos. Tenemos esa mitología o ese molde o esos arquetipos o esa estructura que vamos a terminar desarrollando esa fuerza inconsciente a través de nuestra vida, de nuestro destino, ¿no? Sí, a mí cuando has dicho lo de molde, me ha situado más en lo que sería la estructura de la personalidad. La personalidad se construye a través de un molde, a través de un tipo determinado de circunstancias que van moldeando aquello que somos. La cuestión es que aquello que somos, que es la persona con la que nos hemos identificado, va a ser utilizada por una fuerza mucho mayor que el propio ego que sostiene esa imagen. Esa fuerza es el inconsciente. Y todos nacemos con una programación inconsciente. Todos, absolutamente todos. Eso se ve en la naturaleza del cosmos, repetitiva y cíclica. Repetitiva y cíclica. Tienen un programa. Eso se ve en la naturaleza de las especies vegetales, en los animales. Están totalmente supeditados a un programa. Nosotros también, pero tenemos algo que es la conciencia, que es lo que se supone que nos permite ser conscientes de que estamos atrapados. Y además tenemos información, una experiencia base que viene de generación en generación, de generaciones atrás, que es la que nos permite de alguna forma no solamente ser conscientes de lo que nos está sucediendo, sino también nos permite encontrar un sentido. ¿Qué sentido tiene lo que nos está sucediendo? Y verás que si te metes en esa mirada, verás que posiblemente llegas a una respuesta. El sentido es trascender esa limitación, que es lo que un planeta, una planta o un animal no puede hacer, trascenderlo. Pues llegó también el sentido de esta charla, mi querido Enzo. Bienvenido. Enzo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hola, Liceo. Feliz tarde. Hola, Juan Carlos. Buenos días. Y bueno, buenos días a toda la audiencia que nos está escuchando y nos está viendo. Muchísimas gracias. Qué buena charla, ¿no? El día de hoy. Ahí estábamos precisamente hablando con Eliseo. Él nos estaba contando un poco que el inconsciente es algo así como esta repetición biológica, pero que como seres humanos tenemos algo diferente a esta repetición de la biología y de la naturaleza, que es la conciencia. Y la conciencia, a través del sentido de las cosas, es lo que nos permite hacer una evolución y cambiar una rueda sin fin, infinita, para llegar a algo más individual. Claro, eso es lo que nos convierte en seres creativos también, no ya en seres supeditados, repitiendo constantemente patrones, ¿no? Que es a lo que estamos inducidos de manera inconsciente. Y fíjate que ahí hay un tema, y es cómo repetimos muchas veces ya a nivel psicológico relaciones iguales, trabajos iguales, vivencias, y parecemos estar en una rueda como un hámster que está dándole vueltas y vueltas a esa rueda, y lo único que nos logra sacar de esa repetición infinita es la conciencia frente a un tema. Cuando empezamos a tener conciencia frente a una relación, a un trabajo, a una labor de mi vida, es cuando nos salimos un poco de ese infinito, ¿no? Claro,
fíjate que y cómo normalmente tomamos conciencia de que estamos atrapados. A través de ese círculo, de tomar conciencia de que estamos atrapados en un círculo vicioso que nos genera dolor, que nos genera insatisfacción, decepción, sufrimiento. ¿Por qué? Porque si no nos generase ni dolor, ni decepción, ni sufrimiento, nos quedaríamos atrapados repitiendo el patrón. Pero como no hemos venido como seres conscientes a repetir el patrón, sino a ser conscientes de que estamos supeditados a ese programa, y eso lo hemos hablado ya en las diferentes ocasiones en las que nos hemos encontrado, Juan Carlos, hay un mecanismo, hay un regalo en el universo que es la propia luz. Y no te olvides que todo es luz, todo es energía, todo es amor. ¿Y cuál es el regalo de amor? El regalo de amor es la propia luz. ¿Y cuál es el mecanismo? La proyección. ¿Qué hacen las estrellas constantemente? Proyectan su luz. ¿Qué sucede cuando proyectamos nuestra luz? Es decir, nuestra información inconsciente sobre la realidad. Llámese, por ejemplo, un espejo. Lo que vemos es la imagen invertida de la información que estamos proyectando. Esa información invertida es lo que con nosotros vemos como insatisfacción, decepción, sufrimiento, injusticia. Claro, tener un mapa que nos permite de alguna manera identificar ese programa, tener además un mapa del personaje que está sometido a él, creo que es un primer paso muy importante para de alguna forma empezar a tomar o adquirir una cierta perspectiva, conciencia de la situación. Bueno, yo que tengo ya muchos años trabajando con Eliseo, que realizamos los ecos del inconsciente, que hacemos un trabajo muy interesante de constelaciones del mapa, o sea, a través del modelo de astronamnesis, que es el modelo que ha creado Eliseo, vemos frecuentemente en los distintos grupos, cuando la persona trae su problema, ¿no? Su demanda, ¿cómo es siempre, verdad, Eliseo, el representante de la memoria inconsciente? ¿Cómo es la que de alguna forma es la que rodea, la que siempre persigue al yo, o sea, al ego? Entonces, es interesante y esto lo vamos a presentar en el Congreso. Esta dinámica la vamos a presentar Eliseo y yo en el Congreso, un ecos del inconsciente para mostrarle a las personas cómo funciona las constelaciones reconstructivas junto a la técnica de la astronamnesis para poderle ayudar a liberar, o sea, que la persona aprenda o comience a liberar esa, de esa trampa, ¿no? De esa trampa, vamos a decirlo así, que representa su propio arquetipo inconsciente, que lo envuelve, que lo persigue, así como él estaba comentando. Eso lo hemos muchísimas veces, por varios años, hemos visto esa dinámica. Lo interesante es que cuando la persona logra reconocer ese proceso, ese conflicto que hay entre su ego y su inconsciente, es cuando el self, o sea, esa parte del self, del ser, que ahí es donde Eliseo explica muy bien la actuación o el papel que tiene el mapa sideral. Es cuando ese mapa sideral puede ser de alguna forma visto y se pueden tomar las herramientas o recursos que nos presenta o nos proporciona ese mapa. Claro, ten en cuenta que el zodiaco sideral no solo te dice aquello que has reprimido en la medida que te has visto atrapado en ese bucle, sino que te dice aquello que te estás perdiendo. Mira, si os parece, me gustaría poner un ejemplo muy, no sé, en la medida de lo posible práctico, ¿no? Ahora mismo la luna está entrando en Capricornio. Ahí hay un patrón emocional de carga, un sentido de deber, de obligación, de responsabilidad, de culpa. Es un arquetipo donde la realidad o el sí mismo se sostiene asumiendo cargas, muchas veces que no le corresponden siquiera. Eso es un patrón de comportamiento ego, carta o mapa tropical.
Esa luna está ahora mismo reflejando una memoria escorpión de dolor, de sufrimiento, de angustia, de situaciones emocionales llevadas al extremo, al límite, hay miedo. ¿Ves el programa? Si esa persona que nace hoy nace con esa luna, nacerá con ese programa inconsciente de dolor, de sufrimiento, de angustia. ¿Qué va a hacer ese inconsciente? Utilizar la luna Capricornio, carga, responsabilidad, deber. ¿Por qué? Porque eso justificará aparentemente el dolor, el sentimiento existencial de escorpiano que la persona trae a nivel inconsciente. ¿Qué está reprimiendo esa persona identificada con esos patrones emocionales? La luna sideral en Sagitario, la alegría de vivir, pero no solo la alegría de vivir, la capacidad para crecer emocionalmente. ¿Ves el proceso? ¿Ves el sándwich, Juan Carlos? ¿Ves dónde queda atrapada, por ejemplo, esa luna Sagitario? Claro, si nos quedamos únicamente con la percepción del ego, la persona nace con la luna en Capricornio, lo único que podemos pretender es que esa luna en Capricornio no acabe siendo una losa que aún no lo entierre, ¿no? Empezar a madurar, empezar a sostenerte, empezar a madurar lo suficiente para... Yo no creo que funcione eso, sinceramente. No, a no ser que uno sea consciente de qué es lo que en realidad la persona espera a cambio. Eso que espera uno a cambio es lo que el inconsciente demanda para sostenerse a sí mismo. Y ahí es cuando viene el sufrimiento. Porque de la misma manera que el espejo nos devuelve una imagen invertida, la realidad nos va a devolver siempre una imagen invertida de lo que a nivel inconsciente proyectemos sobre la realidad. Porque la luz funciona así. Y ese es el regalo. Entonces, esa toma de conciencia, esa dinámica, te aseguro que trasladándolo, es muy fácil trasladarlo al terreno ordinario, a la vida, porque es tan evidente el mito en el que cada uno está sometido, que cuando lo describen no queda más remedio que aceptarlo y asumirlo. Y ese es el primer paso, obviamente, para poderlo trascender. Mira, lo que me parece hermoso de la técnica que utilizas, Eliseo, es la unión precisamente de Oriente con Occidente. En Occidente tenemos nuestra astrología tropical, que aparece por los... Perdóname, Juan Carlos, perdóname. La primera ponencia que yo mostré en un congreso hace ya muchos años fue Astrología tropical, zodíaco sideral. Un encuentro necesario entre Oriente y Occidente. Sí, señor. Eso, es que es bellísimo porque fíjate que eso es precisamente ya a nivel psicológico unir los sueños con la realidad consciente, que son dos lados del hemisferio norte y sur. Estamos hablando a nivel de la Tierra, Oriente y Occidente, que son culturas aparentemente distintas, diferentes, pero humanas finalmente, que necesitan ser unidas y fusionadas para un entendimiento profundo. De eso se trata un poco tu astroanamnesis, precisamente, de nuestra astrología tropical, que nace de las estaciones, del equinoccio, de los solsticios, ahí están los signos cardinales, ¿sí? A unir lo sideral, que es la posición de las estrellas fijas, del zodiaco fijo externo, para sacar una tercera carta, que es la carta de la memoria, ¿sí? Entonces, eso precisamente lo que nos está hablando es, no se trata de ser solamente occidentales y creer que tenemos la única verdad con nuestra astrología de estaciones, sino que la astrología sideral, que es la astrología de India y de Asia, tiene tanta sabiduría de por medio que es importante unirlas, y con esta otra carta que tú muestras, que es la carta de la memoria, unes esas dos, dándole honor a la occidental y a la oriental y uniéndola con la memoria. Entonces, traduciéndolo al lenguaje ya psicológico, es precisamente, como estabas mencionando, la luna en Capricornio, que tiene una serie de responsabilidades, de culpa y de deber ser,
Lo que está en el fondo desde la astrología sideral es una luna en Sagitario, que ahí hacía la descripción, y lo que necesita expresar realmente es con el punto medio de ya de estas dos cartas, que es la otra, la de la memoria, que sería la luna en Escorpio, que es el dolor que hay de por medio y de lo ancestral que está ahí rebotando. Entonces, unir precisamente tu método lo que hace es dar un esquema, una ruta para poder unir estas dos astrologías para una terapéutica individual y un crecimiento individual, ¿no? Claro. Una ruta que además te aseguro que es a nivel práctico muy útil, porque es muy inmediatamente que tú sacas a la superficie de la conciencia esa versión, ¿no? Ese espacio inconsciente, la persona lo vibra. Hay una parte de él que lo reconoce de inmediato, porque hay un anhelo de alguna forma de sacar ese material a la superficie. Se produce algo, una especie como de, no sé, como de revelación interior que creo que es muy, no sé, muy conmovedora, ante todo muy conmovedora. Sí, fíjate que así como vivir solo en los sueños, si yo me quedo viviendo solamente en la imaginación y en los sueños, no llego a ningún lado. Como vivir solo en la conciencia, en la realidad, en los hechos, en las cosas materiales y demás, tampoco me va a llevar a ningún lado. ¿Cómo es de importante también en esa percepción unir lo espiritual con lo material, unir lo emocional con lo racional, darle unos puntos de equilibrio y unos puntos centros Claro. para dar una creatividad? No se trata de una polarización, solo lo espiritual es lo válido. Y sí, ¿de qué voy a comer? ¿Y de qué voy a vivir? Para eso es muy importante conocer la frontera de cada uno de esos estadios. Porque cada uno tiene esa frontera definida de una manera muy subjetiva también. En ese sentido, tener mapas de referencia creo que también resulta muy útil, ¿sabes? ¿Por qué? Porque tú en lo espiritual, el ego puede utilizar lo espiritual de alguna forma para de alguna forma también o manera autojustificarse a sí mismo. Peligro ahí, el ego es tremendo, es tremendo. Bueno, por ejemplo, si tenemos un caso de un sol escorpio, Eliseo, una persona con un sol escorpio que tenga una memoria Piscis. En este caso, yo puedo poner un ejemplo, ¿no? Yo tengo un sol escorpio porque, claro, mi sol escorpio está a comienzos, ¿no? del signo. Y cuando hacemos el análisis, resulta que mi memoria inconsciente está en Piscis. Entonces, Claro, en pero este caso, aquí claro, estamos introduciendo ahora un elemento, perdóname Enzo, estamos introduciendo un elemento del que no hemos hablado, que es la Tierra, la importancia de la Tierra en esos mapas, que a lo mejor igual pueden despistar un poquito. Te lo digo ok. porque si puedes utilizar como referencia un arquetipo lunar, que es el que de alguna manera estábamos utilizando ahora, casi mejor, porque si no Como el tenemos caso de la la luna Tierra Géminis, ahí por ejemplo, como el caso de la y... luna Géminis. ¿Te parece? El ¿Perdón? caso de la luna Géminis, la luna Géminis tropical, la luna Tauro sideral y la luna Aries de la Sí. memoria inconsciente. Bueno, ese es el ejercicio que vamos a, de alguna forma, mostrar en Mm, el Congreso Almas. O sea, la mm, intención del Congreso es mostrar las tres caras de esa luna. Estábamos comentando, no sé si ha sido a través de micro ya o sea, si ha sido antes en nuestro preencuentro, antes de la conexión directa, en directo, pero hemos comentado con Juan Carlos que la luna tiene tres caras. Una, que sería la cara aparente, que es la que nosotros como observadores vemos, que es la que vemos, pero que es la que no es, aunque sea la que mm. vemos. Luego hay otra cara que no vemos, pero que es la que ilumina el sol cuando no la vemos, que sería la memoria inconsciente. La luna que vemos aparentemente sería la luna tropical. Y luego está la luna en sí misma, ¿no? La propia luna, más allá de la que vemos y la que ilumina el sol y que no vemos. Pues Ujú. eso serían digamos, la mirada sobre la que
se pone o se observan las tres lunas en los tres diferentes mapas. Si una persona, por ejemplo, tiene una luna, como comentaba ahora Enzo, en Géminis, generalizando, aquí yo creo que todos como astrólogos y las personas que nos estén escuchando o viendo saben que al generalizar dejamos de tener en cuenta una serie de factores que son imprescindibles a la hora de contonear o dar forma más sólida, digamos, al arquetipo o a su representación. Estamos generalizando. Pero una luna en Géminis normalmente es una luna muy infantil. Es una luna que se adapta al medio, que se adapta. Una luna extremadamente susceptible al entorno. Esa misma luna, claro, si por ejemplo ponemos, ya sabemos que para que haya, es decir, una luna solamente tiene dos opciones de memoria. Todas las lunas que cada uno de nosotros tenemos solo tiene dos opciones de memoria, o el signo anterior o el anterior. No tiene más opción. Depende de qué, pues del grado que tenga esa luna en el mapa. Si la tiene al principio, habrá que correr 2 signos para atrás. Si la tiene a partir del 22, 23 en adelante, ya se quedará con el signo anterior. Solamente tiene esas 2 opciones. Si una luna en Géminis tiene la memoria Aries, es que una memoria Aries es una memoria de una extraordinaria necesidad de reafirmarse a sí mismos, como el niño que está constantemente reclamando. Si la persona ahora nace con la luna, es que me cuesta mucho generalizar, sobre todo sabiendo que estoy describiendo a la luna de Enzo, porque me has nombrado la tuya, puñetero. Entonces, bueno, a ver, pero te he nombrado la luna Géminis, pero no te he dicho si mi luna está empezando o está al final, tú no lo sabes. Pero como yo te conozco tu mapa, pues claro. Claro, no. Y ahora noto la interferencia, ¿bien? Yo estoy seguro que la gente que nos está viendo más o menos ha captado el fondo. No se trata ahora de ir interpretando, ¿no? Sino de captar la cuestión de fondo de la situación. Una persona nace con un mapa, el mapa tropical, que desde la perspectiva de la astroanamnesis es extraordinariamente útil, pero útil para definir la estructura del ego, carácter, personalidad. Pero esa luna va a estar supeditada a una luna inconsciente, que va a dar por hecho que la realidad emocional solamente puede ser una, la que traiga ese programa. Y va a utilizar ahora el patrón emocional con el que uno ha nacido, mapa tropical, porque da por hecho que si yo te doy un determinado alimento, luna, voy a recibir de tu luna el alimento que mi inconsciente cree, da por hecho, no cree, da por hecho que es el que yo tengo que recibir para que mi existencia tenga sentido. Esa es la dinámica. Yo doy para en el fondo recibir. Si ese dar no es incondicional, amor, uno está utilizando aquello que da para en el fondo recibir algo que no es lo que uno necesita, sino lo que el inconsciente da por hecho que es lo que uno necesita para que nuestra existencia, en este caso emocional, quede cubierta. ¿Y con qué nos vamos a encontrar? Pues con lo mismo que nos encontramos cuando proyectamos nuestra imagen en un espejo, con una imagen invertida de aquello que se supone que era lo que teníamos que recibir. Y eso será causa de insatisfacción emocional. Bueno, yo quería agregar algo. Sí. Ahí sí. Ese es como el pozo sobre el que se sostienen muchísimas enfermedades, tanto psíquicas como físicas. Sí, y quería agregar algo, Eliseo, que yo he ido practicando en relación a lo que tú siempre has explicado con el proceso de las 3 lunas. Fíjate, Juan Carlos, que para el campo sistémico, esto es un ejercicio que yo a veces utilizo con las personas y le pregunto cómo percibe a la madre, ¿no? Y le menciono 3 estructuras. No saben de dónde los estoy sacando, pero yo las saco desde donde Eliseo lo plantea con las lunas.
Por ejemplo, a alguien que tiene su luna Cáncer, entonces le muestro cómo percibe a la madre desde esa luna Cáncer, pero luego también qué pasa desde la luna Géminis y qué pasa desde la luna Tauro. Y muchas veces la persona no se termina identificando con su propia luna tropical, sino con la luna o con la luna Géminis o con la luna Tauro. Me refiero a la percepción que tiene de la madre. En muchas ocasiones a mí me ha sorprendido que las personas terminan teniendo una identificación más con la luna del inconsciente, en este caso, en este ejemplo sería la luna Tauro, en cómo perciben a la madre más que esa propia luna Cáncer. Totalmente. Hay una vinculación entre la luna y la memoria inconsciente y los nodos extraordinaria, porque todos esos elementos se refieren precisamente al pasado, a la memoria inconsciente que uno trae. Efectivamente. Para nuestro público que nos está escuchando y que de pronto no ha tenido contacto con la astroanamnesis, los invito a que revisen las 2 charlas anteriores que hicimos con Eliseo, que las encuentran acá en el canal, por un lado. Pero para dar una pauta práctica, para entender lo que hablas precisamente de las 3 lunas, ¿cómo sé cuáles son mis 3 lunas? Sencillo. Coge tu luna, en qué signo y en qué casa está en el tropical, en la astrología que normalmente manejamos, y quítale 22 grados, réstale 22 grados hacia atrás, más o menos. 23 grados, sí. 23 grados, ahí vas a encontrar dónde está tu luna sideral, o sea, de la astrología de Oriente. Y para encontrar la carta de la memoria, simplemente otros 23 grados hacia atrás, ¿sí? Y ahí vas a encontrar. Entonces, entender tu carta de esas 3 formas de visión, lo tropical, que sería la conciencia normal que manejamos acá en Occidente, la sideral, que sería algo así como una energía inconsciente interna, y la memoria, 23 grados más atrás, que sería como lo que el inconsciente está impulsando a volverlo realidad, ¿sí? Entonces no tiene mucha ciencia, simplemente es 23 grados y 23 grados. Ahí encuentras las 3 posiciones de tu luna. Tropical, la normal que aparece ahí en astro.com cuando tú haces la carta normal. 23 grados le restas a esa luna hacia atrás, signo anterior. Por eso Enzo estaba hablando en el ejemplo que puso, de una luna en Cáncer hacia atrás. Lo que está hacia atrás es Géminis, y otros 23 grados hacia atrás, pues Tauro. ¿Sí? Cuando hablábamos de la luna en Géminis, lo mismo pasaba, ¿no? La Géminis hacia atrás Tauro y hacia atrás Aries. Aries. Ya, por ejemplo, de esta luna en Cáncer, ¿no?, que hacíamos referencia. Si esta persona tiene una luna en Cáncer, y ahora sabemos que todos estamos viviendo la lunación en ese signo, en Cáncer. Cáncer es un arquetipo extraordinariamente maternal, nutridor. Si la persona trae esa luna en la memoria inconsciente en Tauro, la persona a nivel inconsciente lo da porque da por hecho que aquellos a los que nutre van a reconocer el valor, la importancia suprema que tiene esa persona para ellos. Tauro. ¿Qué va a encontrarse? ¿Qué está reprimiendo ahí? La luna en Géminis en sideral. Aquello que se reprime también se proyecta inconscientemente fuera. ¿Y qué sucede? Que la persona con la luna en Cáncer ve a todo el mundo infantil. Luna en Géminis. Como los ve infantil, porque la persona tiene reprimida su parte Géminis, eso justifica que uno tenga que actuar como madre, protectora, nutridora de esas personas. A cambio, esas personas me valorarán. ¿Y qué sucederá? ¿Qué sucede? Todo lo contrario. ¿Es el mito? Ahí se reproduce constantemente un mito. Cambian las personas, cambia el escenario, pero hay un guión que se repite, que se reproduce. Eso es lo que nos permite la observación de esos 3 mapas. Y sí me gustaría señalar algo, ¿no? Que cuando se habla de ir para atrás, da la sensación de que uno va para atrás, ¿no? Cuando en realidad se toma, y eso sucede porque tenemos que tomar como punto de referencia el mapa tropical, porque es el referente que tenemos en Occidente los astrólogos. Por eso tenemos que, para conectar con la sideral, ir 23 grados hacia atrás. Pero en realidad
es conectando con la sideral como punto de referencia, la tropical serían 23 hacia adelante y la memoria 23 hacia detrás. Y ahí se genera un fractal de energía, que es en el que todos estamos de alguna manera sometidos. Porque también para que se entienda de alguna forma mejor el proceso. Estupendo. Pues bueno, estas charlas buscan darle el camino al Congreso de Almas. Señor. Liceo es uno de los ponentes que vamos a tener en Mallorca. Creo además que me ha puesto la disyuntiva de tener que abrir el Congreso. Pues sí. Pues así es. El Liceo va a abrir, va a inaugurar el Congreso, es el primer ponente, tiene ese privilegio, ese honor. Además, digno representante de Mallorca. Y además el Liceo, bueno, su trayectoria, su valía como profesional, como persona, como ser humano, realmente yo considero que es un emblema para este Congreso, para Almas. Tengo que decir que por supuesto, te agradezco ese honor y el privilegio, pero tengo que decir que en representante en Mallorca de la astrología hay personas de mucho más calado y calibre que yo. Ahora me viene a la memoria Frederick Schwab, por ejemplo. Es una persona que es el que abrió el abanico de posibilidades aquí en la isla, a quien de alguna forma ahora desde aquí también pues quiero darle las gracias, ¿no? Y en fin. Es que ahora nombrar como representante de Mallorca, pues la verdad es que no. Bueno, pero tú eres uno de estos representantes importantes. Claro. Eres uno de estos representantes importantes de la isla de Mallorca y por supuesto también representa, bueno, para mí en este caso representa una persona que merece, que tiene ese mérito, ¿no? Y Eliseo, el tema que hoy se han dado pinceladas, porque no vamos a hablar de los temas del Congreso en forma, sino estas pinceladas, va a ser un tema interesantísimo, porque va a ser un tema incluso como la mayoría de las ponencias, porque son ponencias, prácticamente ponencias workshop, ¿no? Son ponencias prácticas y en este caso la ponencia de las caras de la luna es una ponencia que invita a los participantes a poder hacer un trabajo interior, un trabajo propio con sus mapas y que después lo vamos a poder reforzar en la dinámica de los ecos del inconsciente, Eliseo, que ya será el sábado en la noche. A ver qué sale. A ver qué sale. El inconsciente siempre nos sorprende. Siempre. Bueno, pues muchas gracias mi querido Eliseo, mi querido Enzo. Nos estamos entonces viendo todos estos martes de aquí al Congreso con los distintos ponentes en este espacio de martes 8 de la mañana Colombia, 15 horas España, 10 horas Argentina, 11 horas Chile. Acá estaremos con el próximo martes, tenemos a Antonio Polito, ¿no? Otro gran exponente que vive ahora en Barcelona, ítalo-venezolano. Antonio Polito estará con nosotros el próximo martes. Y Antonio Polito también tiene un tema buenísimo. Diferente el tema que va a presentarnos la próxima semana para el programa al tema que va a presentar en el Congreso, pero es que ambos temas son buenísimos. Antonio la semana que viene va a hablar de astrología de resultados versus astrología de procesos y el nuevo rol del astrólogo. O sea que es un tema que prácticamente también engalana el eslogan del Congreso, ¿no? Hacia una nueva conciencia astrológica. Y por eso qué mejor que arrancar el Congreso con Eliseo, nada mejor para una nueva conciencia astrológica o una nueva conciencia de cualquier índole que la integración a las diferencias. Y fíjate cómo Eliseo con su técnica es un integrador de Oriente y Occidente, dando un punto focal con la carta de la memoria de practicidad y vivencia física de estas alternativas milenarias. Entonces, uniendo, integrando y generando la nueva conciencia astrológica, porque
lo que se nos viene con Plutón entrando en Acuario es eso, ser generadores de una nueva visión, sacando del oscurantismo, de lo predictivo y dándole un puesto de aprendizaje, de entendimiento, de reconocimiento a este esquema de la carta natal, a este mandala tan hermoso que nos muestra el libro de los cielos. Y de ser inclusor. Mm. Es una técnica muy inclusora. Oye, os agradezco muchísimo. Ya te lo he comentado a ti también en Petit Comité, Juan Carlos. Os agradezco que en personas con una formación psicológica de alguna forma permitáis a personas que no tenemos esa formación, pues de alguna forma pues también compartir nuestras opiniones, ¿no? Respecto en áreas que a lo mejor no estaríamos de alguna forma como facilitados o perdón, que no estamos como capacitados aparentemente para inmiscuirnos. Para mí los astrólogos son los primeros psicólogos de la humanidad, porque son los que empezaron a reconocer la sustancia arquetípica y la psique en general. Totalmente de acuerdo. Eliseo, muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo enorme a los dos. Gracias, Eli. Un abrazo. Nos vemos entonces en 8 días con Antonio Polito y bueno, les mando un abrazo a todos nuestros oyentes. Un gran abrazo. Se conectaron y ahí están escribiendo por el chat. Nos vemos entonces el próximo martes. Un abrazo. Chao, hasta pronto.